Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca del neoclasicismo y el romanticismo. ¿Cómo tuvieron influencia en la literatura colombiana? Cris, estaba analizando y mira que en las lecturas que hice, decía que la ilustración tuvo una importante influencia dentro de todo esto. Imagínense que durante el siglo XVIII, llegó estas ideas de la ilustración a América Latina. Y entonces surge el pensamiento crítico, la razón, la ciencia. Y dentro de la literatura se ve influenciado eso. Se deja de lado ese dogmatismo y se incluyen temas como la claridad, la razón y la moralidad. Vale, Ruby, también consultando me di cuenta de algo muy interesante sobre las reformas borbónicas. Es muy fácil de entender. Las reformas borbónicas se hicieron ¿con qué fin? Con el fin de centralizar el poder y hacer que la parte administrativa sea mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Fue como una cadena. En consecuencia de eso, se emergió la necesidad de una clase educada y en consecuencia de esa necesidad que había, se surgió el espacio para la construcción de academias y bibliotecas para educar a la gente. Listo. Hay algo muy interesante. En ese momento Colombia hacía parte del virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué quería decir eso? Bueno, que tenía cierta influencia, España tenía influencia en Colombia y se daba mucho eso del estilo de la estabilidad política, lo que dio también a ese desarrollo cultural. Dentro de ese desarrollo cultural iba la literatura. O sea que sí o sí los españoles tuvieron influencia. Claro, y tanta influencia tuvieron que los autores neoclasicistas de Colombia fueron fuertemente inspirados por la literatura romana y griega. Tanto así que adoptaron los modelos clásicos de ellos, que era la oda, la comedia y la tragedia. La estructura la asimilaban, hacían parecidos sus escritos a los de esa época. Ese fue el contexto que teníamos durante el neoclasicismo. Vamos a mirar algunos autores. Soy José Manuel Grut y obvio que destaqué en la poesía clásica. Soy Francisco Antonio Sea y obvio que amé la política periodística. ¿Qué podría haber mejor que eso? Soy José Fernández Madrid y obvio que soy escritor colombiano. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Pero ya le cuento. Soy José Caicedo Rojas y obvio que me enfoqué en figuras destacadas de la historia y literatura americana. Soy Juan del Corral y obvio que fui defensor de los valores clásicos y la razón ilustrada en las transformaciones de Colombia. Soy Juan Rodríguez Freile y obvio que gracias a mi obra El Carnero ustedes pueden entender el proceso de conquista y colonización. Juan Rodríguez Freile, 1566-1642, fue un escritor colombiano del periodo colonial. Autor de El Carnero en 1638, una crónica histórica fundamental para entender la conquista española y la colonización de Colombia, cuya influencia se extendió a la literatura colombiana posterior. José Manuel Grut, 1752-1829, destacado poeta y escritor colombiano, fue reconocido por su obra Elegía a la muerte de don José Celestino Mutis, en 1808. Fue una pieza de homenaje al ilustre botánico José Celestino, mostrando los ideales estéticos y morales del neoclasicismo. Francisco Antonio Sea, 1766-1822. Político, periodista y poeta colombiano, autor de La Constancia Castigada, escrita en 1791, una comedia neoclásica que refleja los ideales de la época y sus estructuras formales y moralidad características. José Caicedo Rojas, 1770-1814, fue un poeta colombiano del periodo neoclásico, autor de Elegías de varones ilustres de América, 1812, una colección de poemas que rinde homenaje a figuras destacadas de la historia y literatura americanas. José Fernández Madrid, 1789-1830. Conocido escritor colombiano, destacado por su poesía neoclásica y periodismo. El Peregrino de Compostela, escrita en 1828, es una de sus obras más conocidas, reflejando los ideales y temas neoclásicos de su época.
Juan del Corral, 1793-1864, escritor y político colombiano, contribuyó al desarrollo de la literatura neoclásica en Colombia. Su obra, Sueños y Vigilias, escrita en 1834, es una colección de ensayos y reflexiones que abordan temas filosóficos, morales y políticos desde una perspectiva neoclásica, definiendo valores clásicos y la razón ilustrada. Y si vamos a mirar ahora el contexto en el que llegó el romanticismo, ¿qué influencia tuvo este? Bueno, resulta que en el siglo XIX, cuando comienza todo esto, estaban en un proceso, en una agitación bien tremenda, porque pues todavía estaban al poder de los españoles y la idea era librarse de eso. Entonces habían guerras de independencia, había una agitación tremenda política y socialmente, y siempre se buscaba evitar ese dominio colonial por parte de España y comenzar a establecer una nación libre, una nación independiente y soberana en América Latina. Otra de las cosas que hace parte de ese contexto que se estaba viviendo es que desde 1810 hasta 1830 hay una emancipación de España y comienza la formación de la Gran Colombia. Entonces, durante esas primeras décadas del siglo XIX, Colombia comienza a experimentar un intenso proceso de emancipación y consolidación nacional. Entonces, en 1810 se inician los movimientos de independencia en varias regiones del país, y esto lleva a la formación de juntas locales de gobierno. Se inicia la lucha contra las armadas de las fuerzas de España. Y finalmente, en 1819, entonces bajo el liderazgo de Simón Bolívar, se establece la Gran Colombia en la Federación de los Territorios Independizados de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Por otro lado, llega un momento que es fundamental y primordial en la historia de la literatura colombiana. Y es que durante ese periodo, durante mediados del siglo XIX, hay un auge del nacionalismo y la exaltación de lo local. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, los escritores y poetas románticos buscan y van en pro de ese orgullo patriótico. Entonces se comienzan a crear literatura, a fomentar esto en pro de la historia, la cultura, la naturaleza, la esencia de todo lo que se había vivido. Esta era la inspiración para las obras que se desataron en ese momento. Se promovió la idea de que la literatura debía reflejar esa realidad, la esencia del país, y debía celebrar las tradiciones, los paisajes y las costumbres. Surge esto que cambia totalmente a lo que estaban acostumbrados. Ahora bien, después de ese contexto, bueno, ¿cómo se vivió entonces el romanticismo aquí en Colombia? Ese momento fue espectacular. ¿Por qué? Porque había un énfasis en la emoción, la imaginación y la exaltación de lo nacional. Los escritores y los poetas románticos comienzan a explorar temas como cuáles, como el amor, la libertad, la naturaleza sublime, esa lucha, y comienzan a poner una identidad en las obras. ¿Y cómo lo hacían? Una identidad de manera nacional, relacionada a lo que se estaba viviendo en ese momento. Utilizaban un lenguaje muy cautivador en ese sentido, muy vívido, muy descriptivo, para evocar precisamente eso que se estaba viviendo, esos paisajes exóticos, esos personajes heroicos, esos eventos históricos que marcaron, y a crear una visión romántica, por decirlo así, de la realidad de Colombia, pero una visión ensoñadora. Este momento fue crucial para la literatura colombiana. Exactamente, Ruby, ese fue el contexto. Ahora vamos a hablar un poco sobre los autores. Imagínate que Manuel Ancísar nació en 1812 y murió en 1882. Fue un escritor, periodista y político colombiano que contribuyó al desarrollo cultural y literario de su país durante el siglo XIX. Su obra literaria, influenciada por el romanticismo europeo, refleja una profunda preocupación por los temas sociales, políticos y culturales de su época. Su obra destacada fue Eligias en 1841, una colección de poemas líricos que reflejaba la melancolía y el idealismo romántico. José Eusebio Caro Cris era un tipo muy teso.
Nació en 1817 y murió en 1853. Él destacó realmente por su estilo lírico, por su capacidad para expresar esas emociones profundas y universales en sus poemas. Fue un gran influyente durante todo este periodo y su obra más destacada es La estrella de Belén de 1845. Es una exaltación de la belleza y la pureza, con referencias bíblicas y un tono romántico que resalta la majestuosidad de la noche estrellada. Es muy teso. Por otro lado también está A Colombia en 1849. Es un poema patriótico y celebra la independencia de Colombia y los valores nacionales. Otro autor muy reconocido fue José María Vergara y Vergara. Nació en 1831, murió en 1872. José María Vergara y Vergara fue un destacado escritor y poeta colombiano, conocido por su obra literaria de carácter romántico y patriótico. Su poesía, influenciada por el romanticismo europeo, reflejaba una profunda sensibilidad hacia la naturaleza, la historia y la cultura colombiana. Su obra destacada fue La Pasión de O'Higgins, 1852, un poema épico que narra la vida del líder independentista chileno Bernardo O'Higgins. Rafael Pombo, 1833-1912, fue un súper escritor, poeta y fabulista colombiano. Él es conocido por sus cuentos infantiles, por sus fábulas que se han convertido en clásicos de la literatura colombiana. Su obra ha influenciado por el romanticismo europeo y refleja también una sensibilidad hacia los temas de la infancia, la fantasía y la moralidad. Su labor como escritor hace un impacto y destaca intelectualmente en la parte de la educación. Es comprometido con la promoción y educación y la cultura en Colombia. Su obra destacada es Poesías de 1874. Es una colección de poemas infantiles y fábulas y es una muestra del romanticismo en la literatura infantil colombiana. Tiene personajes fantásticos, moralejas, etc. Y ha cautivado a muchas generaciones de lectores jóvenes en Colombia y más allá. Y concluimos nuestra lista con la gran autora Soledad Acosta de Samper, que nació en 1833 y murió en 1913. Soledad Acosta de Samper fue una escritora, novelista y periodista colombiana que desempeñó un papel importante en la promoción de la literatura y la cultura en Colombia durante el siglo XIX. Su obra literaria, influenciada por el romanticismo europeo, refleja una profunda sensibilidad hacia los temas sociales, políticos y culturales de su época. Con esto, mis estimados compañeros, espero que realmente les haya quedado mucho más claro todo lo que fue el contexto del neoclasicismo, la importancia de cada uno de los autores. Espero que tengan un muy bonito día. Su obra destacada fue El Fantasma en 1860, una novela corta llena de misterio y suspenso que combina elementos sobrenaturales con un análisis crítico de la sociedad colombiana del siglo XIX.